La guerra civil que cambió Inglaterra, la Guerra de las Rosas. Hola a todos. Hoy vamos a sumergirnos en uno de los conflictos más fascinantes y devastadores de la historia de Inglaterra, la Guerra de las Rosas. Este conflicto, que tuvo lugar entre 1455 y 1487, enfrentó a dos ramas de la Casa Real de Plantagenet, los Lancaster y los York. Vamos a explorar los orígenes, los eventos clave y las consecuencias. Hola a todos. Hoy nos embarcaremos en un viaje fascinante a través del tiempo para explorar la sangrienta Guerra de las Rosas, un conflicto que dejó huellas profundas en la historia de Inglaterra. Prepárense para descubrir los eventos y personajes que dieron forma a este turbulento periodo. ¿Sabías que esta guerra civil no solo fue una serie de batallas, sino un conflicto que cambió para siempre el curso de la historia inglesa? Las rivalidades y traiciones durante la Guerra de las Rosas transformaron el panorama político y social del país, dejando un legado duradero. La Guerra de las Rosas fue una serie de conflictos dinásticos entre las casas de Lancaster y estas dos poderosas familias lucharon por el trono inglés, sumiendo al país en años de violencia y caos, y cambiando la historia de Inglaterra de manera irrevocable. Para entender esta guerra, primero debemos conocer las raíces de la rivalidad entre estas dos casas. Las tensiones entre Lancaster y se remontaban a disputas por el derecho al trono y el poder, alimentadas por ambiciones personales y políticas que encendieron el conflicto. Liderada por la familia real de los Lancaster, cuyo símbolo era la rosa roja, la casa de Lancaster buscaba mantener el control del trono inglés. Sus miembros, con antiguos lazos reales, se enfrentaron ferozmente a sus rivales, los York, para defender sus derechos y territorio. La casa de York, con su emblemática rosa blanca, se convirtió en un símbolo de resistencia y ambición en la lucha por el trono inglés. Su rivalidad con los Lancaster no solo era política, sino también profundamente personal, lo que intensificaba cada enfrentamiento y conspiración en esta guerra dinástica. Enrique VI ascendió al trono en 1422, siendo apenas un niño. Su reinado estuvo marcado por la inestabilidad y la debilidad, factores que fomentaron el descontento entre los nobles. La falta de liderazgo fuerte y consistente allanó el camino para que sus rivales tomaran ventaja en la lucha por el poder. La salud mental de Enrique VI fue un problema constante durante su reinado. Sufría episodios de locura que lo incapacitaban para gobernar, lo que debilitaba aún más su autoridad. Esta inestabilidad mental no solo afectaba su capacidad de liderazgo, sino que también alentaba a sus enemigos a desafiar su reinado. Debido a la incapacidad de Enrique para gobernar eficazmente, se formó un consejo de regencia para manejar los asuntos del reino. Esta situación generó un gran descontento entre los nobles, quienes veían una oportunidad para aumentar su poder e influencia, exacerbando las tensiones ya existentes. Ricardo de Gy, un noble ambicioso y astuto, emergió como el principal rival de Enrique VI. Aprovechó la debilidad del rey para ganar apoyo entre los descontentos nobles y consolidar su posición. La figura de Ricardo se convirtió en un eje central en la lucha por el trono, intensificando el conflicto dinástico. El conflicto de la Guerra de las Rosas estalló en 1455, cuando las tensiones entre las casas de Lancaster y alcanzaron su punto de ebullición. La primera batalla de Albens marcó el inicio de una serie de enfrentamientos que definirían el destino de Inglaterra durante años. En la batalla de Albens, las fuerzas de York lograron una victoria significativa, capturando temporalmente al rey Enrique. Este triunfo no solo demostró la debilidad del bando de Lancaster, sino que también fortaleció la posición de los York en su lucha por el poder. Sin embargo, la marea cambió con la batalla de Knowes Fa, donde los Lancaster recuperaron terreno. Las fuerzas de Ricardo de York se vieron obligadas a retroceder y huir, lo que permitió a los Lancaster recuperar momentáneamente la ventaja en el conflicto. La situación dio un giro nuevamente en la batalla de Northampton, donde los York emergieron victoriosos una vez más. Lograron capturar al rey Enrique por segunda vez, consolidando su control y obligando a los Lancaster a reevaluar sus estrategias. En un intento de resolver el conflicto, se firmó el Acta de Acuerdo en 1460, reconociendo a Ricardo de York como heredero al trono. Sin embargo, este acuerdo enfureció a la reina Margarita de Anjou, quien se preparó para contraatacar y defender los derechos de su hijo. El Acta de Acuerdo de 1460 fue un momento crucial en la Guerra de las Rosas. Este acuerdo reconoció a Ricardo de York como heredero al trono, desplazando a Enrique. La decisión fue vista como necesaria para estabilizar el reino, pero provocó una gran furia en la casa de Lancaster. La reina Margarita de Anjou, esposa de Enrique, no aceptó pasivamente el Acta de Acuerdo.
Determinada y feroz, comenzó a reunir un ejército para luchar contra los. Su liderazgo y determinación fueron fundamentales para mantener viva la resistencia de los Lancaster en medio del conflicto. La batalla de Wakefield en 1460 fue un momento devastador para los York. Los Lancaster, liderados por la reina Margarita, derrotaron y mataron a Ricardo de York. Esta victoria significó un golpe fuerte para la casa de York, pero también encendió aún más la llama del conflicto. Eduardo, hijo de Ricardo de York, tomó las riendas tras la muerte de su padre. En la batalla de Mortimer en 1461, logró una victoria crucial contra los Lancaster. Esta batalla demostró su capacidad como líder y consolidó su posición en la lucha por el trono. La batalla de Towton, en marzo de 1461, fue la más sangrienta de la guerra. Eduardo emergió victorioso, proclamándose rey Eduardo IV. Esta victoria no solo consolidó su poder, sino que también debilitó significativamente a los Lancaster, marcando un punto de inflexión en el conflicto dinástico. La batalla de Towton, librada en marzo de 1461, fue la más sangrienta de la Guerra de las Rosas. Miles de soldados de ambas facciones se enfrentaron en condiciones climáticas adversas. La victoria de los York en esta batalla crucial consolidó su poder y dejó a los Lancaster debilitados y desorganizados. Eduardo emergió victorioso en Towton y se proclamó rey Eduardo IV. Su reinado trajo un periodo de relativa estabilidad a Inglaterra, aunque las tensiones subyacentes entre las casas de Lancaster persistieron. Eduardo IV se dedicó a fortalecer su posición y asegurar su dominio sobre el trono. La consolidación del poder de los York tras la batalla de Towton tuvo consecuencias significativas. Los Lancaster, debilitados y desmoralizados, perdieron gran parte de su influencia y recursos. Este cambio de poder permitió a Eduardo IV establecer un gobierno más firme y centralizado, lo que trajo cierta paz temporal a un país devastado. Margarita de Anjou, la valiente y determinada reina de los Lancaster, fue exiliada tras la victoria de los York. Sin embargo, no se rindió y continuó conspirando desde el exilio para recuperar el trono para su hijo. Su persistencia mantuvo viva la llama de la resistencia Lancaster. El conde de Warwick, conocido como el Hacedor de Reyes, jugó un papel crucial en el ascenso de Eduardo IV. Inicialmente, un aliado poderoso, su relación con Eduardo se deterioró con el tiempo. Los desacuerdos y ambiciones personales llevaron a Warwick a cambiar de bando y apoyar a los Lancaster, influyendo en la continuación del conflicto. El conde de Warwick, conocido como el Hacedor de Reyes, jugó un papel crucial en la Guerra de las Rosas. Inicialmente, fue uno de los principales aliados de Eduardo IV, ayudándole a consolidar su reinado. Su influencia y poder eran tales que muchos lo consideraban el verdadero poder detrás del trono. A pesar de su lealtad inicial, Warwick se sintió traicionado por algunas decisiones de Eduardo IV. Las tensiones crecieron cuando el rey comenzó a favorecer a su propia familia y a otros nobles. Este descontento llevó a Warwick a reconsiderar sus alianzas, buscando una nueva oportunidad para ejercer su influencia. Warwick decidió cambiar de bando, uniéndose a los Lancaster y apoyando la restauración de Enrique VI. Esta decisión sorprendió a muchos y añadió una nueva capa de complejidad al conflicto. Con su vasto ejército y recursos, Warwick se convirtió en una amenaza formidable para Eduardo IV y sus seguidores. La restauración de Enrique al trono en 1470, con la ayuda de Warwick, fue un evento breve pero significativo. Aunque Enrique recuperó momentáneamente el poder, su reinado seguía siendo inestable. Las luchas internas y la falta de apoyo sólido hicieron que su regreso al trono fuera efímero. El conflicto continuó con la batalla de Tewkesbury en 1471, donde Eduardo IV logró una victoria decisiva sobre los Lancaster. Esta batalla no solo aseguró su trono, sino que también marcó el fin de la resistencia organizada de los Lancaster. La muerte de Enrique poco después selló el destino de la casa de Lancaster. La muerte de Enrique VI en la Torre de Londres en 1471 marcó el final definitivo de la resistencia de los Lancaster. Este asesinato puso fin a las esperanzas de su facción de recuperar el trono, consolidando así el poder de la casa de York bajo Eduardo IV. Las consecuencias políticas de este conflicto fueron profundas. La Guerra de las Rosas debilitó significativamente el poder de la nobleza, que había sido la columna vertebral de la resistencia Lancaster. Al mismo tiempo, fortaleció la autoridad de la monarquía, permitiendo a Eduardo IV establecer un control más firme sobre el reino. El impacto en la sociedad inglesa fue devastador.
El conflicto dejó una nación dividida y herida, con numerosas familias nobles diezmadas o completamente destruidas. La guerra y la inestabilidad política habían llevado al país a un estado de agotamiento y desconfianza generalizada. Eventualmente, la Guerra de las Rosas allanó el camino para el ascenso de la dinastía Tudor en 1485. Este cambio dinástico prometía poner fin a décadas de lucha y traer una nueva era de estabilidad y prosperidad al reino. Los Tudor se posicionaron como los restauradores de la paz. Enrique Tudor, quien se convertiría en Enrique VII, unió a las casas de Lancaster y, al casarse con Isabel de York, este matrimonio simbolizó la reconciliación de las dos facciones y marcó el fin definitivo de la Guerra de las Rosas, estableciendo una nueva dinastía que gobernaría Inglaterra. Con el ascenso de Enrique VII al trono, se puso fin a décadas de conflicto dinástico. Este acontecimiento no solo marcó el término de la Guerra de las Rosas, sino que también inició una nueva era en la historia de Inglaterra, consolidando la paz y la estabilidad en el reino. El matrimonio de Enrique VII con Isabel de York fue un acto simbólico de unión entre las casas de Lancaster y este enlace no solo fortaleció su legitimidad como monarca, sino que también trajo consigo la esperanza de un futuro más pacífico y próspero para todos los ingleses. El fin de la Guerra de las Rosas tuvo un impacto profundo en la política inglesa. La monarquía emergió más fuerte y centralizada, reduciendo el poder de la nobleza que había sido una fuente constante de inestabilidad. Este cambio sentó las bases para un gobierno más eficiente. La sociedad inglesa también se vio transformada por el fin del conflicto. La guerra había dejado una nación devastada y dividida, pero la paz trajo consigo la oportunidad de reconstrucción y reconciliación. Las heridas del pasado comenzaron a sanar y la gente pudo mirar hacia un futuro más esperanzador. Reflexionar sobre la Guerra de las Rosas nos permite comprender las consecuencias devastadoras de los conflictos internos. Este periodo oscuro de la historia inglesa nos enseña la importancia de la unidad y la paz, recordándonos que, a pesar de las adversidades, siempre es posible encontrar un camino hacia la reconciliación.